Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class. We are at the beginning for a new weekend. We have a new versicle. We are going to continue reading the book of Matthew. Remember, we are in the chapter 5. It's part of the Sermon on the Mount. We were talking about one subtopic about the Sermon on the Mount, and is love your enemies. Love your enemies. Okay, maybe you remember for the last weeks we were talking about, for example, to turn the other cheek. And then Jesus said to us to give the coat. And here we have a new versicle and a new value. And it's going to be go with him too. Go with him too. Okay, what is that? Well, let's take a look for Matthew 5, versicle 41. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. This is according to the New International Version. One more time, Matthew 5:41. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Okay, the value for this week is gonna be go with him too. Go with him too. Bienvenidos, gracias por conectarse a todos. Vamos a iniciar una nueva semana de clases con un nuevo versículo. Dentro de la misma secuencia del capítulo 5 de Mateo, en la parte o el subtema de el amor hacia los enemigos. Ya vimos con este serían tres comparativas que Jesús hizo, pero no debemos escapar de saber que eran comparativas con cosas de la vida diaria para los judíos de aquel entonces. Por tal razón, quizás a nosotros nos parezca como muy retórico, muy poético lo que Jesús dice acá. Sí, de hecho sí, él usó mucha retórica, pero era una retórica con el propósito que los que estaban escuchándole le entendiesen. Ellos sabían o entendían que era que les dieran una bofetada en la mejilla y pues era normal, digamos, cuando alguien había cometido un agravio contra otro. También estaban conscientes que no era algo común que se dijese que se entregase la ropa para pagar una deuda, pero Jesús habló de entregar no solo la túnica, sino también la capa. Y ahora, en este versículo nos dice, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con el 2. Cuando lo leemos así, nos puede parecer raro, pero ese cualquiera tiene ciertas condiciones. En inglés, la New International Version dice, if anyone forces, si alguno te fuerza a ir 1 milla con él, ve con ellos, dice 2. Y es curioso esto, porque dice them. Algunas versiones dicen him, ve con él o ve con ellos. Era muy frecuente y de todos conocidos en ese tiempo que el imperio dominante eran los romanos. Entonces, los judíos habían trascendido como un pueblo que había ido de imperio, cayendo de imperio en imperio bajo el dominio de un imperio y luego sobre otro. Especialmente el denominado remanente de Israel. Primero pasaron por ellos los babilónicos, después los medos persas, después vinieron los griegos y después les tocó el turno a los romanos, tal y como lo profetizó Daniel y como se lo anunciaron profetas como Jeremías y el mismísimo Isaías. Pero bien, la situación es que era una práctica habitual que los romanos viesen a los judíos como de menos, como sus esclavos prácticamente. Era muy habitual esa situación y había pues ese escozor, esa misma situación de lucha social, por así decirlo, entre el que oprime, el opresor y los oprimidos en ese tiempo, siendo en aquel entonces pues el opresor el romano y los oprimidos los judíos. Por eso es que muchos de sus discípulos se confundieron cuando Jesús llegó y decía cosas como estas. ¿Qué significaba? Bueno, era muy común que si un romano, un soldado romano precisamente iba caminando y llevaba carga y no quería llevarla por algún motivo, era muy común que le dijera a un judío
que llevase la carga por él. De hecho, si ustedes lo recordarán, el caso de Simón de Cirene es algo parecido. Estaba Simón de Cirene presente en la crucifixión y según narra uno de los evangelios, un soldado romano le dijo que cargara la cruz de Jesús cuando Jesús ya se veía vencido y ya no tenía fuerzas para llevarla. Era lo normal, que un soldado romano usara como de bestia de carga, como un animal de carga a un judío. Era completamente habitual. Bien, entonces, hasta ese punto nuevamente para el auditorium que estaba delante de Jesús era algo normal. Pero lo siguiente, o la segunda parte, es lo que los dejaba asombrados. Porque decía, si alguno te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, Jesús no solo nos está diciendo que debemos de aceptar llevar la carga, sino que todavía debemos de darle algo más. Debemos de seguir todavía más de lo que nos pidió. Ahí es donde tenemos la confusión, ¿verdad? Los judíos, como tales, muchos de sus discípulos, al escuchar que él era el Mesías, lo que esperaban es que les libertase de la opresión romana. Pero Jesús no vino en ese tiempo a eso. Jesús no vino a dar libertad de los hombres, vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, vino a libertarnos de los lazos de la muerte, vino a libertarnos del enemigo en común que tenemos todos los cristianos, que es Satanás, a través del derramamiento de la muerte, de su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Entonces, aquí vemos un hilo conductor en todo ese tema de love your enemies, amar a tus enemigos. Hay un hilo conductor entre todas las comparativas que Jesús hizo. Y ese hilo conductor implica que el amor a los enemigos va más allá del simple hecho de cumplir con lo que es lo justo o con lo que es lo habitual. Va con dar el extra, va con dar algo de más. Precisamente ahí es donde se mira el amor, en el sentido de que, bueno, me dicen una bofetada, te pongo la otra mejilla. Me pediste mi túnica, te doy mi capa. Me pediste ir contigo 1 milla, voy 2 millas contigo. En todo vemos esa entrega sobremanera de amar al enemigo. No que sea nuestro enemigo quizás la persona, pero ella quizás por algún motivo se siente así, se siente como que tiene algo en contra de nosotros. Entonces, Jesús mismo nos mandó a hacer este tipo de cosas. Recuerden que todas son alusiones a cosas cotidianas de aquellos tiempos bíblicos en los cuales Jesús estuvo en esta tierra, en forma, digamos, física o humana. Sin embargo, todas tienen una aplicación que va más allá del simple hecho de considerar estos simplemente como simbolismos. Y es precisamente mostrar el amor hacia los enemigos. Go with him too. Ese va a ser el versículo para esta semana. Bueno, después de esa introducción, vamos a comenzar con otra introducción. Pero hoy vamos con los 12 verb tenses. There are a total of 12 English verb tenses. This can make it difficult for a student and ESL. What is the meaning for ESL? English as a second language. You and I be a student for English for a second language. That is foreign language. Because we are not living in the United States, we live in El Salvador, in another part of the world, but not in the United States. For that, we are ESL, English as a second language. The English is a second language for us because Spanish is our first language. Okay, we have simple definition and example of different tenses can be helpful for us, for it makes sense using the verbs properly in English. Well, this is short in what we are going to find the simple, the perfect, the progressive, and the perfect progressive tenses. Okay, we have here four ways to say that. And in the other part, we have the time. The time can be past, present, and future. And we make this like a crossword, and we are going to say, okay, we have past simple. We have present, in this case, simple present, and simple future. Well,
We have two: past progressive, present progressive, future progressive, past perfect, present perfect, future perfect, and then past perfect progressive, present perfect progressive, and future perfect progressive. That's 12 verbal tenses for English. Bueno, esta tabla nos puede ser muy útil porque con solo observarla yo puedo recordarme de varias cosas que hemos estudiado con lo que vendrían siendo los verbal tenses. En primer lugar, debemos de partir del time y que para todos el time figura entre estos tres: past, present and future. Y luego recortar los 4 modos, digamos, con los cuales hemos trabajado, que es el simple, el progressive, el perfect y el perfect progressive. Ahí tendríamos esos 4. Y al combinar esos 3 con los 4, pues nos salen los 12. Bueno, ahora, la estructura. Si vamos a lo simple, tenemos, por ejemplo, para el past, un ejemplo. Todos son ejemplos con el verbo walk. Entonces, esto es interesante porque podemos ir conjugando en los 12 tiempos verbales los verbos. Un verbo podemos ver cómo cambiaría en cada uno de los 12 tiempos verbales. Dice, I walked to store. Aquí tendríamos que recordar lo que son pasados, verbos pasados regulares, que terminan o se les agrega ed, pero que aparte debemos de fijarnos en la terminación de la última consonante, puesto que eso nos dice cómo vamos a pronunciar la ed, porque la ed puede sonar a id, puede sonar a t o puede sonar a d. En este caso, como termina en k, un sonido sin vibración o un voiced, pues el sonido para este es como t. Walked. I walked to the store. I walked to the store. Y estaríamos diciendo, yo caminé a la tienda. Ahora, para el present, que es easy, es I walked to the store. Como todas están con el I, pues tenemos esa ventaja. Pero en esto recordar que si fuera un he o un she para el present tendríamos una variación en esta parte, ya que tendríamos que agregarle la S. Pero mientras es yo camino, es I walk to the store. Y el future pues con will. I will walk to the store. The future, nada más recordar que will puede ser sustituido también por shall. O podemos usar contracciones como I'll walk to the store. Sin sufrir cambios el verbo. Ahora, esos serían los simple tenses. Ahora vamos a los progressive. Para el past progressive necesitamos usar el was en la forma del to be para el progressive tense y un verbo en ing, que este es un verbal form. It's not a verb tense, it's a verbal form. And we're going to say something like, I was walking to the store. Yo estaba caminando a la tienda. Y ya que estamos aquí en la columna del past, pues distinguir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre decir el simple present y el progressive? Bueno, esta una acción que quedó completada en el pasado y esta es quizás para poner en un contexto, para narrar o hacer énfasis en que yo estaba haciendo eso en el pasado. A diferencia de esta que es yo hice eso. I walked to the store, I was walking to the store. Tiene mucha diferencia en términos del propósito del mensaje que estoy transmitiendo. Si el propósito del mensaje que estoy transmitiendo es decir que fue una acción terminada o acabada en el futuro, usamos este. Pero si el propósito es como narrar lo que ocurrió en el pasado o hacer énfasis en la ocurrencia o en la acción más que todo, pues sería con was walking. Para el present, nuevamente la forma de el to be, en este caso, como estamos jugando con I, es am. I am walking to the store. Estoy caminando a la tienda. Nuevamente, aquí, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y la otra? Bueno, posiblemente en esta oración no haya mucha diferencia entre camino y estoy caminando. Pero sí, siempre los progressive en general son para hacer énfasis en la acción. Es decir, cuando usamos las acciones con ing tienen un poco más de énfasis o más de ímpetu en términos de la acción. I am walking to the store, estoy caminando, lo que quiere decir que es at the moment, en este momento.
Y para el future, pues usamos siempre will. Ahora agregamos el be, la forma del to be, que es be para todos. Aquí no hay cambio. No importa el sujeto, siempre vamos a decir will be walking. Puede ser I, you will be walking, he will be walking, they will be walking. No matter about the pronoun, all the time you are going to use will be. Will be an ing. Will be walking. I will be walking to the store. Well, ahí estaríamos con los simple y los progressive. Y ahora vamos con los perfect, que son los últimos que estuvimos estudiando. Para el caso del past perfect, tenemos que usar el auxiliar have. No se nos olvide que el perfect se caracteriza porque su auxiliar es el verbo have. Miren, está presente acá en los tres. Entonces, como es pasado, usamos el pasado de el verbo have. I had walked. I had walked to the store. Yo había caminado. Yo había caminado a la tienda. Luego tenemos en presente, I have walked to the store. I have walked to the store. Que vendría siendo pues como yo he caminado. Yo he caminado. Recuerden que hemos dicho que a diferencia del pasado, porque a veces se confunde, esto es porque acaba de ocurrir, acaba de terminar esa acción. Viene de un pasado muy cercano a un presente. En cambio, este puede estar en el pasado, bastante atrás. Y para el future perfect, pues usamos will, usamos have y el verbo, en este caso, recordemos que aquí, para este, walked ya no es el mismo del past. Aunque se pronuncia igual, aunque se escribe igual, este es el participio. Entonces, es caminado. Y este es caminé, para el I, caminé, y este es caminado. I have walked to the store. Yo he caminado. I will have walked. Yo habré. Y recordar que el will have es el verbo haber en futuro. Habré. Igual acá. Había. El verbo have en este caso no se traduce como tener propiamente o poseer algo, sino que cuando se usa como auxiliar, las veces en los perfectos vamos a apuntarle más al verbo del español o el verbo haber del español. Luego tenemos para el perfect progressive, iríamos al past perfect progressive. ¿Qué ocurre en el past perfect progressive? Usamos siempre had, pero ahora se nos viene a colar el been. El been, miren, está presente en los tres. Y un ing. Entonces, I had been walking to the store. Sería como decir, yo había estado caminando. Yo había estado caminando. Esta, a diferencia del perfect, es como una narrativa. Es decir, los progresivos casi siempre tienen esa forma como de contarnos una historia o de querer contarnos cómo fue el curso de los eventos, qué es lo que se fue desarrollando en cada momento. I have been walking to the store. Yo he estado caminando a la tienda. Eso implica que es algo cercano. Y nuevamente, entre el perfect y el perfect progressive, la diferencia es que si nosotros queremos hacer énfasis en la acción. En general, los progresivos tienen la característica de utilizarse para hacer énfasis en la acción. Es decir, cuando yo quiero que mi oración, mi mensaje, lo que esté hablando esté centrado en la acción que se está cometiendo en el presente, que se cometerá en el futuro o que se cometió en el pasado, pues usamos los ing. En el último, que sería el future perfect progressive, viene saliendo algo como I will have been walking to the store. Will have, yo habré estado caminando. Yo habré estado caminando a la tienda. Es un futuro. Y decíamos que estos de acá se caracterizan de mostrarnos el pasado en el futuro. Y estos el pasado del pasado. Bueno, y con eso
ahí tenemos una oración conjugada en los 12 verbal tenses. Para cada uno aplicando, digamos, las reglas. Eh, es muy habitual en esta parte en la que estamos poder dominar, digamos, oraciones o escribir oraciones con los 12 verbal tenses. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tomar un verbo, una oración, digamos, muy común o muy general, digamos, en este caso, y vamos a tratar de irla viendo en los diferentes verbal tenses. Bueno, vamos a recurrir a un verbo, digamos que es muy común, ¿verdad? O digamos que se utiliza mucho, y es el verbo study, de estudiar. Entonces, lo vamos a hacer aplicado en las clases. Vamos a ver. Si hacemos una oración, digamos, vamos a hacerla con el pronombre she. Vamos a hablar de una she. Y vamos a hacerla ahorita vamos a ponerle, aquí past simple. Ese es past simple. PS, no voy a pensar que es PlayStation. Past simple. Vale, para past simple diríamos she studied English. She studied English. Ahí estaríamos con el past simple. Ahora, vamos al present simple o simple present. Esa vendría siendo nuestra segunda oración y sería como she, y escribíamos con studies, porque cambiamos el verbo study. Recordemos que es el verbo patrón. Y ahora vamos con studies. Permítame un segundito, regálame un momentito en línea.
Ok, thank you for waiting. Vamos a continuar. Entonces sería para el presente simple, she studies English. And that's all. For future simple. Tendríamos en ese caso, she will study. She will study English. She will study English. Y ahí estaríamos con el primer bloque, digamos, que correspondería a los simple tenses. Ahora vamos a ver con los progressive. En el caso de los progressive, vamos a ponerlos, vamos a continuar acá. Iríamos con el progressive past. El past progressive. Nos quedaría algo como she was studying. She was studying English. Para el present progressive, nos quedaría she is studying English. She is studying English. Y para el future progressive, nos va a quedar una number 6 como she will be studying. She will be studying English. She will be studying English. Ok, y ahí estaríamos con el bloque de los progressive. Ahí tendríamos ya 6 oral tenses con el mismo verbo y la misma oración básica, digamos. Ahora vamos a los perfect. Perfect past. For perfect past, we are going to have something like this. She had studied He has studied English. For present perfect, y aquí vamos a usar has. Recuerden que es para el presente y ahí sí cambia. She has studied English. She has studied English. Y para el perfect future nos quedaría una number 9 como she will, y aquí se vamos a usar have. She will have studied English. She will have studied English. Ok, ahí estaríamos entonces con ya 9. Y ahora vamos a pasar al último bloque de 3, que sería el perfect progressive, el past perfect progressive. En este caso, el number 10 nos quedaría como she had been studied English. Esas nos van a hacer un poquito más. Vamos a moverlas quizás para que nos quede con un poquito más espacio. Vamos a ponerlas por acá. She had been studying English. Present perfect progressive is going to be number 11. And we're going to say something like she, okay, she has been studying English. She has been studying English. And for the future present progressive, for this number 12, is going to be something like she will have been,
studying English. You have been studying English. Sorry, vamos a corregir la number 9, porque creo que dejé, era aquí, she will have studying, debe ser, she will have studying, y dejé el pasado participio, y no, es el progresivo. Bueno, entonces aquí, aquí notaremos lo que vendría siendo cada uno de ellos en cuanto a su estructura. Estamos ante lo que vendría siendo esta variación. Esa oración tiene el mismo verbo raíz, digamos que es study, pero va cambiando, ¿verdad? Y eso que lo hemos conjugado nada más con la tercera persona, en este caso es she. Si fuera una I, hay algunas cosas que cambiarían. Si fuera un they, también cambiarían unas cosas como el was, ¿verdad? Que tendríamos que usar were para el caso de los pasados. Pero de manera general, aquí estaríamos entonces con esta parte que es para trabajar con los verbal tenses. Y esta semana vamos a hacer un repaso, digamos, de estos tiempos verbales. Y la idea es esta, que podamos manejar una oración en los 12 verbal tenses, que tengamos una idea básica de una oración y que podamos convertirla a cualquier verbal tenses, dependiendo de lo que querramos decir. Y distinguir, digamos, o saber aplicar cuál es el que conviene dependiendo del enfoque que querramos darle a nuestra oración. Well, time is over. That's going to be all for today. Nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Mañana continuamos con los 12 verbal tenses in English. Goodbye. Take care, everybody. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Thank you.